Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esa reunión de inversiones. Por favor, me comentan si pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones. Hoy vinculada al mercado americano, tenemos algunas posiciones que el mercado, de alguna forma, ha venido descontando en estos días de feriado en el Ecuador. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es lo que podría esperar de algunos instrumentos. Ha sido una semana relativamente corta, o ayer en la noche tuvimos nuestro primer encuentro de inversiones, hoy en la mañana vamos a analizar un poco la economía de estos 2 días y vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Han pasado datos importantes el día martes sobre todo. El día lunes realmente el mercado estuvo muy quieto, el día martes sí hubo un poco de fluctuación en el mercado, ¿ya? Muchos puntos institucionales se quebrantaron, muchos movimientos también que nosotros habíamos visto pues antes también han generado grandes prosperidades. De ejemplo, el Bitcoin que habíamos promulgado que la semana pasada iba a llegar a los 50.000, hoy ha quebrantado la base de los 50.000, entonces vamos a ver qué es lo que podría llegar a suceder más adelante, ¿vale? Bien, entonces como les había mencionado, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que podría deparar estos 2 días, básicamente en términos económicos. Hoy, en teoría, a las 8:30 teníamos algo de volatilidad debido a dos noticias importantes. Por un lado, tenemos la noticia de las ventas minoristas en Estados Unidos y también los datos del subsidio de desempleo, nuevamente también en Estados Unidos. Estos dos puntos son claves para generar fluctuaciones dentro del dólar americano y obviamente por temas de correlaciones en los demás instrumentos. Sin embargo, a raíz de la noticia pensé que iba a generar mayor volatilidad. Realmente el mercado se ha quedado completamente quieto, como ustedes pueden percatarse. Ya vamos a ver un poco más adelante, pero ha estado bastante tranquilo. No ha habido mayor eje. Después de esto vamos a tener noticias, en este caso ya sobre de segundo nivel. Básicamente van a hablar sobre la producción industrial en Estados Unidos. Y en función de eso vamos a ver si es que el mercado puede llegar a generar algún movimiento esperado en bolsa. Después de eso, si nosotros nos vinculamos a la sesión del día de mañana, que es el último día realmente de la semana, eh, tenemos nuevamente noticias respecto, en este caso, a las ventas minoristas, como ustedes pueden darse cuenta, datos del IPC también, pero datos, esto es netamente europeo, ¿no? Y nuevamente terminamos con los datos del IPP, ¿sí? En Estados Unidos. No olvidemos que esta semana es muy apalancada al dato de la inflación. Dicho de esa forma, pues que el mercado ha generado mucha volatilidad el día martes y obviamente también los datos del IPP de alguna forma dan una pista del movimiento del dólar americano. Los permisos de construcción también van a generar volatilidad, pero de ahí de forma general no demasiada. Y por último tenemos el índice de confianza del consumidor, que también va a generar algo de volatilidad. Mañana se esperaría un día un poco más fuerte. Hoy teníamos la expectativa de que el mercado genere algo de retrocesos, continúe de alguna forma su tendencia, pero lo más probable es que mañana continúe su tendencia. Hoy el mercado está realmente lento, ha estado bastante lento y en función de eso, pues no, algunas posiciones de inversión incluso están bastante dudosas de mantenerlas, ¿sí? Entonces vamos a, en este caso, inspeccionar los instrumentos, a ver hacia dónde podemos llegar a invertir y en función de eso tomar decisiones. Bien, entonces. Nos vamos y vamos directamente a la vinculación del oro, quien ha sido el protagonista de los datos de la inflación en Estados Unidos. Bien, entonces lo primero que vamos a desarrollar, obviamente, es una estructura general de todo el precio. Si nosotros vamos a observar, ¿no? Primero voy a terminar de eliminar estos procesos de aquí. Perfecto. A ver, eh, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pues si ustedes se notan, tenemos puntos alcistas y bajistas dentro del precio. Seguimos dentro del punto institucional. Este punto de aquí ha sido muy difícil de quebrantar, principalmente porque la estructura del precio quiere hacer que el mercado genere un desplome con mucha fortaleza. Pero fundamentalmente hablando, el tema de los tipos de interés de Estados Unidos hacen que tenga un impulso alcista. Entonces, le está costando realmente al oro romper sus parámetros. No olvidemos que uno de los parámetros importantes del oro era la intersección mayor entre 2050 y los $2.000. Entonces, justo ahorita estamos en plenos 2000, ¿sí? Bueno, cayó un poco, subió un poco, no, más bien cayó el día martes hasta 1989.
pero ha comenzado a recuperarse y es porque esos movimientos es normal dentro del enrangamiento de precio. Eso hay que observar bastante claro, ¿no? Que el mercado sigue oscilando en esos niveles. Ahora, si nosotros nos fijamos, ¿qué es lo que tenemos? Un movimiento en este rango, que es un movimiento de rechazo en tres ejes y también tenemos un movimiento de rechazo en estos otros tres ejes. Entonces, desde aquí, este punto de vista ya podemos limitar un poco la inversión, ¿no? Probablemente hoy sea un día de retrocesos, como ustedes lo están viendo y ese día de retrocesos se vincule por etapas. Ya vamos a ver cuáles son las etapas en las cuales podemos observar. Lo que sabemos de momento es que el mercado no se ha atrevido a romper los 2000 y no se ha atrevido a romper los 2000 y probablemente quiera darse la vuelta o quiera subir un poco más. Bien, ahora, si me voy al gráfico diario, en el gráfico diario es lo que les mencionaba, ¿no? El precio ha venido jugando un papel importante dentro de su gráfico de tendencia hasta este punto. En este punto ha generado un rechazo, como ustedes pueden ver. Ha sido un rechazo bastante lento. No ha habido gran recuperación. El día de ayer se esperaba algo de recuperación, realmente no lo ha habido. Hoy también se espera algo de recuperación, pero está bastante débil el mercado, como pueden ver. Pero de todas formas, la recuperación, al menos técnicamente hablando, es prácticamente un hecho. Desde el punto de vista del diario, tenemos un nivel en sobreventa. No hay divergencia de momento. Si ustedes notan aquí, se ven que el precio mantiene su rango normal. Y aquí, aquí ha existido, en otras palabras, una especie de rebote en este nivel. Si ustedes ven, hay una especie de rebote. Bien. ¿Qué podría llegar a suceder? Bueno, dos opciones, ¿no? Dependerá de las noticias, pero existe aún la certidumbre de que el precio puede llegar incluso a los 250, ¿sí? De forma general. Sí, o pueda generar una nueva corrección y ir jugueteando de esta forma. Entonces, vámonos al gráfico. Más bien aquí tenemos que dejar ya marcados los puntos para saber a dónde podría dirigirse el precio. Bien, entonces voy a dejar una línea en este nivel, que básicamente sería el nivel de intersección. A ver, voy a dejar esta línea aquí. Ya, ese es el rango superior, el rango intermedio. Ya, entonces hay que lanzar operaciones dependiendo de los rangos, ¿no? Rango intermedio. Perfecto. Ahora, me voy a la figura de H4. Listo. ¿Qué podemos observar? Bueno, primero, acumulación de precio, estructura de cambio, y eso obviamente es para que el mercado genere un movimiento con fuerza. Tenemos dos opciones. La primera opción es una posición de swing, es decir, mantener una compra en este nivel, justo en este precio que puede ser, bueno, deberíamos haber entrado en 2000, ¿no? Pero mientras seguíamos hablando, el mercado se sigue moviendo. En este nivel, mantener un stop loss por debajo de este movimiento y cerrar la operación aquí. Ya, esa sería la primera opción. La segunda opción debería ser mantener la posición a la alza, ¿sí? Mantener la posición al alza del precio, es decir, esperar que el mercado llegue a estos niveles y generar una venta. Ya. Lo más probable es que el mercado continúe aún con su tendencia de precio, es lo más probable. Sí, pero si es que se quiere aprovechar, digamos que la volatilidad de corto plazo, manteniendo una compra, se debería hacer en estos niveles. Bien, ahora bien, vamos a ver un poco el gráfico de H1 como para determinar un poco este proceso. Bueno, inicialmente, ¿qué es lo que se puede observar? Si ustedes denotan dentro del precio, después de la acumulación, que es lo que ya habíamos observado, el mercado se ha disparado. Bien. Eh, en este preciso momento no tenemos que ingresar. ¿Por qué? Porque como tenemos este movimiento con fuerza, esto no olviden que debe corregir un poquito para luego subir. Entonces no sería tan buena idea ingresar porque estaríamos en máximos. Adicional a esto, pues ya ha subido alrededor de unos $4 mientras venimos hablando del proceso de inversión, ¿no? Es decir, estábamos en los 2000 y ahorita que estamos terminando de analizar el instrumento ya está en 2004 casi. Entonces, lo ideal sería que el precio caiga un poco y cuando caiga un poco debería ser ahí deberíamos comprar. Aquí no está mala compra, pero es un precio muy elevado. Entonces no deberíamos arriesgarnos tanto con este nivel de precio, ¿ok? Entonces hay que esperarle un poquito a que el oro se desplome un poco. Ojalá regrese a los 2000. Si regresa a los 2000, esto es compra purita. ¿Listo? Y vamos a mantener al menos hasta que llegue a los 2010, 2015, ¿ya? La posición. Ahora bien, ese podría ser lo que podría llegar a suceder en estos días. ¿Cuál es el problema, por decirlo así?
El problema es que la semana es muy corta, es decir, generalmente los sims que nosotros solemos desarrollar en este tipo de inversiones a veces tardan una semana entera y ahorita recién estamos jueves, entonces puede que en ese sentido tengamos que dejar abierta la operación un fin de semana y eso no es tan recomendable en algunos instrumentos como el oro porque pueden ocasionar pues problemas, ¿no? Entonces suele a veces tener movimientos explosivos y eso a veces hace que sea complicado la inversión, ¿ok? Entonces, dado la posición de riesgo, lo único que les podría recomendar de momento es esperar un retroceso y comprar. Compramos el oro y lo mantenemos en esta posición. El rango debería subir. Ha tenido una caída tan fuerte que es normal que debe hacer una corrección. Se ha demorado, sí, porque obviamente está expectativa a las noticias, pero es lógico que lo deba desarrollar. Ahora, si queremos verlo desde otro punto de vista, nos vamos y trazamos un punto Fibonacci y que determinamos básicamente en los niveles normales, ¿no? 23, 38, 50, 61. Entonces, 38 que podría ser que caiga al 23 que es lo que les menciono, ¿no? Es decir, que genere una especie de rebote en este nivel, que básicamente es casi la zona de los 2000. Compramos en 2000 y la idea sería mantenernos hasta 50 o 61 Fibonacci, que es lo que les dije, ¿no? Hasta 2010, 2015. En estos rangos, para ser más exactos, debería ser nuestro cierre. Y obviamente un stop loss debe estar, bueno, inicialmente podría estar por debajo de la zona de 23, pero sabemos que a veces el oro genera mucha volatilidad, entonces podría ser incluso por debajo de la zona de cero. Bien, entonces eso deberían ser los puntos de entrada. Insisto, aún no hay entrada, tenemos que esperar el retroceso. Esperamos el retroceso y ahí sí con todo gusto entramos. No olviden, nuestro nivel idóneo debería ser acá, aprox, casi en los 2000 más o menos debería de ser nuestro nivel para ser un poco más exactos. Eso referente al oro, y bueno, como ustedes muy bien saben, el oro, de momento todo está correlacionado, es decir, el mercado se va a mover, el oro va a determinar el movimiento de la plata, el movimiento del euro dólar, el movimiento de la libra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se vienen retrocesos para luego una caída más profunda, que es lo más probable, ¿ya? ¿Por qué sabemos que es lo más probable? Porque así ha venido sucediendo en los rangos superiores. Ya en los rangos superiores, si ustedes notan, el precio es como que ha venido jalando máximos, 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 y después ha caído el precio y ha cambiado la tendencia. Entonces es como que ahora estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ha caído mínimos, 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 y quiere cambiar la tendencia hacia un nivel máximo. ¿Ok? Entonces vamos a aguardar un poco a que el precio siga su movimiento de corrección. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a mantener déjenme ver voy a colocar una alerta de precio para que me avise cuando estén los 2000. Listo. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con los demás instrumentos a ver qué podemos hacer. A ver, estábamos analizando la vez pasada, la semana pasada, las acciones americanas y ya les había aconsejado un poco desvincularse de este ratio porque está teniendo bastantes problemas, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, ustedes se pueden dar cuenta, dentro del mercado accionario en el largo plazo, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que hacer una breve recapitalización, ¿sí? Tenemos que hacer una breve. A ver, dice, ¿cómo configurar nosotros la alerta de precio? Ah, yo la suelo poner en investing.com. En investing pongo las alertas y le coloco como quiero un precio objetivo de 2000 y solo me llega como una notificación. Tengo entendido que también vale en MT5, pero yo realmente no lo uso ahí. Yo siempre lo hago en investing. Y más adelante les voy a enviar un videito para que también lo puedan ustedes desarrollar en investing.com. Bien. A ver, Nasdaq, como ya veníamos anticipando desde la vez pasada, estábamos en un proceso de máximo histórico, ¿no? Un máximo histórico que obviamente quiere hacer digamos que una especie de corrección de mercado, ¿ya? Y esta corrección de mercado se ve, como si ustedes pueden ver, ya se ha visto en los últimos días con una ligera caída. Y yo les manifestaba que era normal, por eso nosotros nos salíamos de las posiciones en largo para mantener una posición en compra. Entonces, nuestra idea es comprar más bien este tipo de mecanismos especulando al alza, ¿ya? Ahora bien, ¿existen razones fundamentales para que el precio del Nasdaq suba? Sí y no. Sí, porque los datos del tipo de interés, ¿ya? Porque los datos del tipo de interés hacen que el mercado termine generando un impulso en las acciones. Esa sería la razón. Pero también porque eso no es una razón, es porque aún no sucede el dato del tipo de interés. Es decir, se está recién especulando lo que se va a desarrollar.
Entonces, el Nasdaq, si bien es cierto, ha generado un nuevo movimiento. Aún no tenemos el fundamental completamente claro para promulgar nuevos máximos. Y es por eso es que el precio, si ustedes se fijan, ha tenido dos fuertes correcciones en lo que va de estos días, ¿no? Es decir, en esta semana ha corregido con mucha fortaleza. Sumado a los datos de la inflación y todo lo que hemos conversado con anterioridad, puede ser que el mercado genere un nuevo movimiento a la alza. Bien, ahora, bueno, en el gráfico W1 cabe destacar, ¿no? Estamos en la posición, si ustedes se fijan, de la sobrecompra. Bien. Esta posición de sobrecompra implica que el mercado lo que quiere hacer es generar un desplome así. Bien. Hay una ligera divergencia, si ustedes notan en estos niveles, hay ligeras divergencias. Volumen de alguna forma bajista, aún no tan importante, pero bajista al final de cuentas, y que podría ocasionar que el mercado genere un desplome mucho más fuerte en la tendencia semanal. Ahora bien, si nos voy al gráfico de H4, se puede consolidar la divergencia, se puede ver un poco aquí. Movimiento a la alza, movimiento trabado. Se puede ver con claramente la divergencia. Y también tenemos por otro lado, en este caso, el movimiento de sobrecompra también. Ya ha generado un cruce. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Pongámoslo así. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que existen dos tipos de correcciones. La primera corrección es la normal, la que el precio debe desplomarse y después se compra con mucha fortaleza. Y esa es la corrección normal del precio. Y tenemos la corrección que suelo llamar yo la manipulada, ¿ya? ¿Qué es la corrección manipulada? Cuando el precio como tal se enranga lentamente, ya no te cambia la tendencia, sino se va enrangando como lo que aparentemente está haciendo, es como que te cae, te sube, te cae, te sube. Entonces se enranga y este estocástico va bajando, 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 como que fuera una divergencia, como que se estuviera descontando el mercado. ¿Qué podría ocasionar esto? Que esto se termine disparando, pero sin hacer una corrección, digamos que con mucha fuerza. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones. Ahora bien, ¿cuál es la más probable? La más probable en este momento es la divergencia, es la posición de corrección lenta. ¿Por qué es la más probable? Primero porque, como les dije, hay un antagonismo entre el fundamental y el técnico. Entonces, por un lado, técnicamente hablando, deberíamos tener otra posición, que en este caso sería corrección. Pero por otro lado, fundamentalmente hablando, debería haber una alza en las acciones. Entonces, eso hace que el precio de alguna forma quiera compensar a ambos lados. Si el mercado quiera desplomarse, pero necesitan fundamentos para que no le deje desplomarse con fuerza. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando existen este tipo de datos, es muy normal encontrar, más bien en este tipo de instrumentos como los índices, es muy normal encontrar este tipo de movimientos muy débiles. Miren la historia nada más del Nasdaq. Si ustedes se fijan en la historia del Nasdaq, ha tenido como que suba con fuerza, ¿sí ven? Te cruzó el estocástico y en vez de caerte con fuerza, lo que hizo fue básicamente enrangarse como tipo corrección y se disparó otra vez. Y ahí, claro, se fue descontando el estocástico. Si notamos, nuevamente, suba con fuerza, se descontó, subió, se descontó y se disparó otra vez, como pueden ver. Entonces, es muy probable que siga desarrollando la historia del precio. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar más adelante? Bueno, cuando tengamos datos fundamentales más claros, una decisión bien clara de la Reserva Federal, por ejemplo, ahí sí encontraríamos o una alza significativa o una baja significativa. Mientras tanto, vamos a estar muy a la expensa de la especulación. De momento, la recomendación es comprar. Se debería comprar este tipo de instrumento, pero más adelante cuando se terminen las correcciones, dicho de otra forma, ¿vale? Bien, entonces Nasdaq de momento fuera hasta que termine de corregir. Tiene que corregir, ya les digo, o lento o suave, pero esto es compra pura, esto es compra purita del Nasdaq, ¿ok? Muy bien. Ahora, una vez marcado esto, vamos a comenzar a trabajar con el Bitcoin, que es la sorpresa, no sorpresa de esta semana. ¿Por qué digo la sorpresa, no sorpresa? Porque nosotros ya veníamos testeando este instrumento ya. Ya sabíamos que lo iba a romper a los 50.000, ya sabíamos desde enero incluso que iba a valorarse a ese precio. Ahora bien, entonces, primero, figura de largo plazo.
tenemos que marcar ya institucionales. Ahorita ya vale la pena marcar institucionales porque si ya rompe los 50.000, el siguiente punto es el institucional de hace 10 años, me parece, no, hace unos 5 años me parece que, déjenme ver. Sí, más o menos, unos 4 años, 3 4 años, que son unos 60.000. Ahora bien, nos vamos al gráfico W1. Listo, y en el gráfico W1, primero, lo que yo les venía anticipando cuando les daba sesiones de inversiones, ¿no? El Bitcoin es una criptomoneda no regulada, pongámoslo así, un instrumento no regulado. Bueno, se está empezando a regular, pero aún no tiene una regulación como el Nasdaq, por ejemplo, o como el oro, o como el petróleo, ¿ok? Se está empezando. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Bueno, primero que tiene una composición diferente a la de los demás instrumentos. En el mercado Forex ya sabemos que todo es oscilatorio. En el mercado de acciones sabemos que es claramente alcista o bajista. Ya, el Nasdaq es una composición, digamos que una mezcla de ambos teorías. Tiene tendencias, como se puede denotar, y tiene también rangos oscilatorios. Entonces, en este momento, lo ideal que creo que va a suceder es la tendencia. El mercado va a generar tendencia, tendencia, tendencia. Probablemente existan correcciones normal dentro de los procesos de precio, pero estas descorrecciones, ¿ya? Estas correcciones no van a ser permanentes, ¿ya? Es decir, van a ser correcciones muy parecidas a estas de aquí, como ustedes pueden ver que como que sí cayó, pero fue enrangado y después se terminó disparando. Entonces, ahorita estamos ya en 53.000, bueno, 52.000. Lo ideal sería, como acaba de romper un máximo, si ustedes denotan, rompió un máximo y rompió la zona de control, esto va mucho más arriba. El mercado lo que debería hacer lógicamente es generar una corrección leve intentando topar el retesteo. Es decir, ahorita estamos en 52.000, debería haber un retesteo hasta los 50.000 y aquí yo creo que es una zona idónea para la compra. ¿Ya? Dudo mucho que existan correcciones con fuerza. La única corrección que vimos en su momento era esta, ¿no? Que les decíamos que probablemente llegue hasta esta línea o se dispare directamente. Al final terminó disparándose directamente, o sea, sí cayó, pero cayó hasta por aquí, no topó los 30.000. Nuestra idea era que tope los 30.000 y se dispare, solo que quedó hasta 38.000 y se disparó con fuerza. Entonces, viendo la historia del precio, yo creo que ahorita el mercado viene a enrangarse otra vez y esto va a coger y va a dispararse con fuerza. Va a dispararse con mucha fuerza nuevamente. Quizá hasta finales de enero o se queden, va a estar entre el rango de 50.000 a 55.000, ¿ya? Hasta que se acabe febrero, perdón. Es decir, vaya a topar la zona de tendencia, que son los 50.000, y se dirige a un punto superior, que son los 55.000, ¿ya? Que realmente ya no le falta mucho, le falta alrededor de 2.500 nada más, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que podríamos llegar a interpretar es una zona de compra, pero hay que esperar la corrección. ¿Por qué la corrección? Porque si ustedes se fijan, el movimiento como tal es claramente alcista, ya tiene mucha fuerza, fuerza alcista, y esta fuerza alcista, pues en algún punto el mercado debe generar una corrección. ¿Ok? Entonces hay que aguardar un poco. Se ha estado entrecortando un poco aquí el precio, como ustedes pueden ver en las figuras más pequeñas. Normal, ¿ya? Pero ojo, ¿no? Eh, traten, aunque tengan una buena opción de inversión en el Bitcoin, no vendan, ¿ya? No vendan porque lo que nos ha enseñado la historia del Bitcoin, al menos, es que cuando queremos hacer una especie de correcciones, sí, sí existen, pero son muy fugaces y leves. ¿Eso que implica? Que debería ser una entrada perfecta, primero. Segundo, deberías estar muy pendiente de la operación, es decir, vender o comprar así rápidamente. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es mantener una posición al menos un tiempo prudente. Entonces, lo ideal sería, si ustedes ven que el Bitcoin se encuentra dentro de un rango máximo o mínimo, como quieras verlo, y quiere venderse, no vendan. Mejor esperen que caiga y compren. Es mucho mejor. Ya, o sea, no se dejen tentar de querer vender o comprar, porque ahí es donde van a comenzar a acumular el riesgo y, lógicamente, eso también termina acumulando pérdidas, ¿no? Entonces, ahorita, en teoría, si ustedes se fijan, podría haber una posición en venta. Debería. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos? Divergencia plena, baja de volumen en la tendencia, aquí cruces constantemente del estocástico. Hay venta, donde quiera que lo veas, ¿ya? ¿Cuál es el asunto aquí? Que esta venta sí puede darse, pero puede darse aquí, hasta aquí, y puede darse de una forma muy lenta.
Es decir, el mercado puede generar tendencias así. Débil, suba, débil, suba, débil, suba. Entonces son muy lentas como para que el precio como tal genere se termine disparando. Entonces mi recomendación dentro de esta lógica de precio es que el mercado como tal deba estancarse. ¿Sí? Deba estancarse y esto cuente como una corrección. Tú te podrías quedar atrapado en la operación. Pero si tú te fijas que el estocástico, perdón, el precio comienza a desplomarse y comienza a topar estos niveles, y el estocástico, como puedes darte cuenta, también va a comenzar a descontar. Eso es una compra pura. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería más bien mantener nuestra posición de, más bien esperar que caiga y comprar cuando se desplome. No olviden, nuestro objetivo en este caso son los 50.000, no es mucho realmente, es apenas es un 2,5% que realmente para el Bitcoin no es nada, pero les va a dar buenas posiciones para el mercado. Bien, entonces eso respecto al tema del Bitcoin, hay entrada, pero hay que esperar. Hay entrada, pero que hay que aguardar. ¿Ok? Vámonos al petróleo. Perfecto. Bien. En la figura del petróleo no ha cambiado desde la semana pasada. Vamos, ahora sí. Movimiento en el largo plazo, claramente en puntos de tendencia, muy cercano a la zona de control del precio, se acerca cada vez más al punto máximo que nosotros sabemos que va a ser un punto de corrección fuerte por la historia del precio. Ahora sí me voy al gráfico de H1. ¿Qué podemos denotar? Bueno, inicialmente que el periodo de precio se ha venido enrangando en estos niveles, ¿no? Es decir, el precio como tal ha generado estos niveles. ¿Ya? Y lo lógico es que llegue en algún punto a la zona de control de largo plazo, que es la de acá, que básicamente es intentar topar un precio de unos $81. Después de los $81 debería haber mucha fuerza bajista para que el petróleo se desplome con mucha fuerza. Valga la redundancia, debería existir un desplome muy fuerte en este precio. Entonces, a ver qué termina de suceder. Bien, de todas formas y de forma general, ahorita está bastante enrangado el precio. La lógica sería básicamente comprar y vender en los rangos superiores e inferiores, es decir, tratar de comprar en estos rangos inferiores y tratar de vender en estos rangos superiores. Ya, eso es lo que deberíamos comenzar a desarrollar, compras y ventas todo el tiempo. Bien. Después de esto, aún el precio no debería generar un rango superando ese nivel. En el caso de que lo supere, que ha sido ya un nivel que ha testeado 3 veces, la lógica es que debería ir a 81.000, ¿ya? Y si va a 81.000, ya es desplome de inmediato. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo más bien aguardar. Aguardar que el precio regrese a esta zona de rechazo y nuevamente vender. Ya, el día martes se ayudó muchísimo con los datos del IPC, esta caída del petróleo, se ayudó mucho. A ver qué termina de suceder. Bien, ahora, vámonos. Aquí realmente no hay más que ahondar. Es bastante lineal la figura, por decirlo así. De movimientos alcistas, bajistas, se está topando constantemente con zonas de control. Lo lógico debería ser que llegue al precio un poco más elevado y ahí vender. O a su vez, si es que cae, comprar. Ya, muy parecido a lo que vimos con el oro. Ya, pero en el petróleo, el rango está entre o pone 89, 79, perdón, y los 69, es decir, está jugando con 69, 79, más o menos $2 constantemente, entonces está jugando con esos niveles de precio, ¿ok? Bien, entonces en ese sentido, el petróleo como tal no ha generado mayor realce, bien, vámonos a el dólar contra el yen, sabemos que ese es un movimiento muy institucional, muy apalancado técnicamente a los puntos de compra y de venta, bien, y que actualmente estaba generando un nuevo impulso alcista, ¿sí? Como ustedes pueden ver, actualmente estaba generando un nuevo impulso alcista, pero dicho impulso alcista también nosotros habíamos observado que iba a ser bastante lento, ¿ok? Es decir, sabemos que el precio ha venido configurando movimientos, como ustedes pueden darse cuenta, y ha llegado a la zona digamos que institucional y Jiménez se ha desplomado con mucha fuerza, ¿no? Esto tiene una correlación inversa a la del oro, ¿no? Entonces, en el oro decimos esto va a subir, esto va a caer, significa. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, aquí ha sucedido una anomalía.
Si ustedes se fijan en el oro, los últimos días han sido días de caída, ¿ya? En teoría, el yen debería ser días de subida. ¿Ya? Aquí se ha descorrelacionado el mercado. ¿Ya? Porque el yen debía haber subido mientras el oro caía, pero no, el yen cayó mientras que el oro también cayó. Entonces se perdieron las correlaciones. Esa parte es importante porque pues, nos da mucho de qué hablar de lo que va a representar el Banco Central de Japón. ¿Por qué es importante en el Banco Central de Japón? Porque básicamente es la única figura que termina moviendo al yen japonés. Es la única figura que termina moviendo al yen. Ahora, si las correlaciones siguen, digamos que directas, como hemos estado observando en este momento, la lógica debe ser que el precio o el yen comience a subir. ¿Listo? Si comienza a subir, no significa que el oro va a caer, para nada. Ya, eso no significa que el oro vaya a caer, simplemente nos da un preámbulo de que aún se están perdiendo las correlaciones. Ya, esta parte es importante que siempre podemos identificar, porque a veces uno, yo les digo por experiencia propia, habla sobre las correlaciones, ¿ya? Y sabemos que la correlación del oro y la plata es inversa. Perdón, el oro y el yen es inverso. Y como vemos que están haciendo, digamos, otro tipo de movimiento, creemos que la correlación ya no existe. Y eso es falso. Las correlaciones históricamente siempre han existido, ¿ya? Lo que está sucediendo en este momento es que por alguna razón fundamental, que seguramente, insisto, tiene que ver mucho con el Banco Central de Japón, se pierde momentáneamente la correlación, pero es momentáneo. Si esto en algún punto va a volver a su lugar de origen. Entonces, no tiene que ver que el mercado suba o caiga para que los demás instrumentos hagan lo mismo. No tiene nada que ver con eso. Solo tomar en cuenta esos aspectos. ¿Ok? Bien. En otras palabras, debería haber una corrección. Si vemos una caída del yen hacia la institucional, la lógica es que corrija. Bien. Vamos hasta ver hasta dónde podría corregir. Bien, debería corregir hasta las zonas de control antes dadas. ¿Cuáles deberían ser estas zonas? Por ejemplo, esta ruptura de aquí. También podríamos hablar sobre esta ruptura de aquí o regresar a los puntos institucionales. Bien. De todas formas, en este instrumento, si antes era complicado de alguna forma invertirlo, por decirlo así, tener mucho cuidado, ¿ya? Porque ahora que está descorrelacionado, es más complejo aún. La idea inicial sería tenerlo vigilado a este precio para saber hasta qué punto puede llegar a nutrir a la correlación con el oro. ¿Ya? Obviamente sí, estamos correlacionando con el oro porque es el instrumento que hemos utilizado como base de nuestra estrategia, pero podría pasar lo mismo con el euro, con la libra, etcétera, ¿no? Podría pasar lo mismo, no es que solo con el oro, no, no. Esto funcionaría para cualquier instrumento, pero nosotros lo utilizamos porque, insisto, el oro lo hemos utilizado como base de nuestra estrategia. ¿Ok? Bien, entonces deberíamos solo verificar que el instrumento se mantenga en correlación o en descorrelación y nada más, no deberíamos operar. Solo cuando estemos muy seguros, como en algún punto ya hemos hecho, hemos comprado o vendido a puntos institucionales, mantener la posición. Mientras tanto, lo ideal sería mantenernos un poco al margen de lo que puede llegar a suceder por un tema de correlaciones. ¿Ok? Entonces, aquí sí no hay una entrada definida. Lo único que podemos manifestar en este punto es que existe una descorrelación. Pero esa descorrelación no significa que el oro vaya a tener una incidencia. Sí, eso no significa. No va a tener una incidencia. No sabemos exactamente hasta dónde puede llegar a perderse la correlación. No lo sabemos, pero puede llegar a suceder. ¿Ok? Bien. Vamos a ver nuevamente al oro. Quiero ver cómo se ha venido desarrollando en esta hora de más o menos de clase. A ver si es que ya está generando la corrección que queremos. Y en efecto sigue luchando con el 38 Fibonacci, ¿no? No ha logrado romper la base de los $2003, que es lo que les decía, que no importa si el mercado iba subiendo, era lógico que se iba a estancar ahí. Primero por rango Fibonacci, segundo porque estábamos en máximos y bueno, ya les había explicado antes. Seguramente se va a detener. Tiene dos movimientos que podría llegar a ser el oro. No creo que vaya a llegar a 2000. Toca ver si llega a 2000. Sería lo ideal. Pero, ¿qué puede llegar a pasar? Inicialmente es que llega a los 2000, que sería lo idóneo, ¿no? Llega a los 2000 y compramos de largo. Ese podría ser la primera posición. La segunda posición es que se estanque en esta zona. Si pasa eso, compramos también, ¿ya? Ahorita el mercado solo está como corrigiendo un poco de la suba que ha tenido, pero aún no ha desarrollado los movimientos que queremos. Que vaya a romper los 2003 es muy probable que rompa el 2003 y que incluso quiera llegar a 2010, como dijimos, hasta 2015, es muy, pero muy probable.
Mientras tanto, lo lógico es que el mercado aún se enrangue un poquito. Ha estado muy lento estos días, ¿sí? Ha estado muy, muy lento, salvo el día martes, que fue el único día, digamos, que con mucho volumen. Los demás días han sido muy, muy lentos y es por las expectativas de la inflación. Entonces, vamos a ver si mañana se compensa un poco. Pero de forma general, y les vuelvo y les repito, está lento. Lo mejor es esperar los puntos clave para ingresar y no ingresar tanto, por ejemplo, ahorita que estamos de alguna forma en un punto máximo. Bien, entonces, breve resumen, podría haber una caída y compramos oro. Tenemos que esperar la corrección del Bitcoin a 50.000 para comprarlo, abstenerse de generar ventas porque pueden ocasionar riesgos de mercado. Si me voy al gráfico del Nasdaq, mantenernos aún en stand-by porque estamos apenas descontando el movimiento del mercado para que esto termine disparándose. Bien. El yen japonés está completamente descorrelacionado con el mercado. ¿Y qué implica una descorrelación? Que el mercado como tal se está moviendo de forma independiente debido a datos fundamentales. Me voy al petróleo. En el petróleo como tal, movimiento enrangado. Estamos llegando a la zona de máxima, donde podría generar un rechazo. Cuando suceda eso, volvemos a vender. Mientras tanto, hay que mantener al precio del petróleo en stand-by. Bien, y eso de momento han sido todos los instrumentos que vamos a analizar. Las demás correlaciones del euro, la libra, ¿cómo se llama? El australiano, todo se está manteniendo de forma intacta. No ha habido mayor cambio, solo en el yen hemos tenido la anomalía y por eso es que lo cité en este caso. Bien, preguntas finales, por favor. Preguntas, dudas finales. Perfecto, muy bien. Vamos a mantenernos hasta aquí. Mañana vamos a continuar, bueno, hoy noche y mañana vamos a continuar con nuestra reunión de inversiones y en función de eso vamos a trabajar, ¿ok? Si hay entradas, si ya veo que el oro llega a la posición que queremos, les voy a enviar al grupo de entradas para que todos ustedes pues puedan observar cómo se mueve el mercado. Por mi parte les agradezco, cuídense mucho, dudas, inquietudes a través del grupo, por favor, y un fuerte abrazo a todos. Chao.